la presentación. Qué pena, porque el punto acá es tener la oportunidad de participar con ustedes. Realmente para mí es un gusto y agradezco mucho a los organizadores haber tomado en cuenta mi participación, compartirla, por supuesto, con amigos, con hermanos centroamericanos. Ya se me tocaron las pupusas, miren que me dejó como unas papas desde que dijo el Día Internacional de la... ¡Qué maravilla! Bien, quizás se van a sorprender un poquito de cómo trabajo el tema de la multiculturalidad, cómo trabajo el tema de la diversidad cultural y el tema de los materiales escritos. Y quisiera empezar diciendo algo que me parece que vale la pena mencionar y parto de ahí. Estamos hablando, señores, de un derecho. Aquí no estamos hablando de un gusto, y si los estados quieren o no quieren, si los ministerios son buena onda, si tenemos o no tenemos que hacer algo. Es un derecho humano, el ser educado en tu idioma, un derecho humano, el tener respeto de parte de una sociedad a tu identidad. Bien, ¿por qué nuestros países se han resistido a la diversidad? Porque después de escuchar a los dos compañeros y después de escuchar a diario, mes a mes, en conferencias, en espacios, nos damos cuenta que nuestros países, que son multilingües, pluriculturales, multiétnicos, como ustedes quieran llamarlo, ¿por qué nuestros países se han resistido a la diversidad? Hoy en duda, insisto, sin duda alguna, América Latina enfrenta como reto, creo que uno de sus retos mayores, y todos los países de América Latina lo están discutiendo, unos más a profundidad que otros, pero está en el sentirnos todos parte de esa dinámica plural que nos caracteriza. Esta posibilidad de vernos, de reconocernos entre otros y así construir nuevas alternativas conjuntamente, debe encontrar su canal más franco quizá en la educación, ese que nos hace libres y ciudadanos. La educación tiene como meta en cualquier país del mundo, sobre todo la educación estatal, no formar con valores, no hacer personas buenas o malas, personas correctas o incorrectas. El sistema educativo debe de formar personas libres y ciudadanas. Yo identificaría la libertad en un sentido que me parece interesante con el tema de la multiculturalidad. Cuando una niña, cuando un niño llega a la escuela, lo que lleva en la mochila, lo que lleva en su alma, en su corazón, son tres elementos. Nosotros le llamamos la trilogía de la identidad: lengua, cultura y pensamiento. Esa trilogía es la que compone lo que muchos dicen la esencia del ser humano. Lo que nos distingue de los otros seres es que podemos pensar, podemos comunicarnos y tenemos cultura. Ahora, ¿cuál de los tres elementos viene primero? ¿La lengua, la cultura o el pensamiento? La idea acá es que vienen simultáneamente. El idioma es el instrumento de pensamiento. No estamos hablando de un instrumento de comunicación. El idioma no es solo una herramienta para comunicarse. El idioma es la herramienta del pensamiento. O sea, cuando nosotros estamos hablando de los idiomas, o mucha gente les dice dialectos o lenguas, señores, estamos hablando del derecho a pensar, porque el idioma es el instrumento de pensamiento. Y obviamente esa lengua y ese pensamiento están condicionados, no se seleccionan. Yo no pienso, yo no siento porque yo lo escogí, porque me dieron un catálogo de culturas y me dijeron, Anabela, escoja qué le gusta más. Y decir, pues a mí me gusta el kimono, yo quisiera ser como japonesa y mejor simplemente se nos da. La cultura se da simultáneamente, la cultura nos enseña a sentir, a oler, a tocar, a vivir, a pensar. O sea, la cultura no es un elemento folclorista que se pone ahí, sino que simplemente es la forma de ser, de pensar y de vivir. Cuando un sistema educativo recibe a esa niña o ese niño que hace el caminito, que parecen como hilos en las montañas, ¿verdad? Como hilitos, y van subiendo y llegan a la escuela, después de caminar kilómetros, y el maestro los violenta con un idioma, con una cultura y con un pensamiento que no es de ellos. Y dice a estos niños tienen que aprender a hablar español, porque es lo único que los va a sacar de esta miseria en la que viven, etcétera, etcétera. Pasando por un derecho fundamental.
El niño tiene un derecho humano, y lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, lo dice el Convenio 179, lo dicen los Acuerdos de Paz, lo dicen convenios internacionales, el de la diversidad de la UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. El niño tiene derecho a recibir un libro en su idioma. El niño tiene derecho a ser respetado en su dignidad. O sea, que aquí no estamos hablando de nuestros pueblos, de nuestros indígenas. Aquí estamos hablando de un derecho que tiene el otro, que puede ser diferente a mí o yo diferente a él, a ser educado y a contar con materiales y a contar con ese espacio de respeto, por supuesto, con la posibilidad de aprender una segunda lengua, en este caso el castellano, una tercera lengua, el inglés, siempre y cuando estas segundas lenguas no pretendan sustituir la lengua materna de una niña o de un niño, que es lo que pasa en nuestros países. Bien, dentro de esta trilogía, muchas veces vienen maestros y dicen, no, mire,